Hola amigos, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunicar Channel. Entre nos, todos los miércoles aquí estamos con invitados especiales. Saludo a mi compañero Raúl Zul. Buenas noches, Jazz. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y esta noche tenemos un invitado especial, el director de Registro Civil. Él es Jorge Carlos Ramírez Granados. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches, Raúl. Un gusto estar aquí con ustedes, entre nos. Igualmente. Hay un anuncio que seguramente a quienes amablemente nos siguen les va a interesar. Hay descuentos para las actas de nacimiento, también pues de todo tipo, ¿no? Los documentos que se piden en el registro civil. Platícanos un poquito de esto. 50%, ¿cuánto es descuento? Así es, en enero las mejores noticias siempre van a ser los descuentos y pues conscientes de eso sabemos que ya hay cada vez más una generación de gente consciente que le gusta tener todos sus documentos en orden y no al último día cuando los necesitas. Entonces, en enero cuando la gente empieza a planear su año, cuando regresan los niños a la escuela, cuando mucha gente solicita créditos o empieza a planear y a juntar sus papeles para entrar al programa de vivienda o para acceder a una beca del Estado, pues el primer documento de todos es el acta de nacimiento, ¿no? Es lo primero que nos sirve para identificarnos y precisamente por eso todas las actas de nacimiento del el estado de Yucatán están por todo el mes de enero al 50%. Las ordinarias y las certificadas. La certificada, ya no existe algo como una alta ordinaria. Hoy por hoy tenemos Todas son certificadas. el acta certificada y el acta electrónica, ambas certificadas porque vienen con una clave alfanumérica y un QR que pues les da de uso oficial. Pero pues ambas son certificadas. Y el 50% es general, o sea, no es para estudiantes, no es para adultos mayores, es general el descuento. Así es, para cualquier persona, hasta extranjeros, pero que hayan nacido en Yucatán, si quieren sacar el acta de sus hijos, si quieren sacar su acta de nacimiento acá, tiene el 50% de descuento. Esperamos que esto, pues yo creo que a toda la gente le interesa, sobre todo en enero, que hablamos de la cuesta de enero, Claro. seguramente va a haber una buena demanda. ¿Es solamente actos de nacimiento? Solamente actas de nacimiento en cualquiera de las 103 oficinas, 141 oficialías en 103 municipios que tenemos en el registro civil. De manera presencial puedes solicitar que te hagan este descuento válido. Es solamente actos de nacimiento. Sí, solamente actos de nacimiento. Bien. Por otro lado, platícanos un poquito cómo es el proceso de digitalización. Digitalización. ¿Podemos empatar? Ahora sí que Sí, vamos. Sí. ¿Cómo lo digo? O dilo tú. Ayúdame. El proceso de la cura. ¿Se puede? Pregúntale a Mónica. ¿Nada? ¿Se puede empatar? Me dijo que... ¿Dónde me quedé? Pues en esa parte de digitalización. Bueno, pues le quito esto. La pregunta. La pregunta, sí. Voy a cambiársela. O la haces tú. Sí. Te paso la bola. Te digo, Raúl, Okay. Pues, Sí. tú dime. ¿Ya? Entonces me dicen, ya estamos. Bien, y hay otros programas también que está aplicando el registro civil. Raúl, ¿alguna Sí. pregunta? Entendemos que el proceso de digitalización de la CURP está ya iniciado. Tenemos noticias de hace un par de semanas, más o menos, ¿no? Así es, fíjate que este es un proceso histórico que lleva pues, años prácticamente. Desde el sexenio pasado se venía platicando y la presidenta Sheinbaum entró con todo para la implementación de los datos biométricos. A mí me gustaría platicarte un poco cuál es el proceso. Recordemos que antes, seguramente alguien se acordará de las actas a manuscrita que tenían los abuelos por ahí de 1900, principios del siglo pasado. Esas actas, mediados de los 40, 50, se empezaron a pasar a máquina de escribir. En ese cambio, hoy ya muy poca gente sabe leer manuscrita. Se hicieron muchísimos errores de captura, se confundieron letras de apellido, nombres. ¿Y qué era lo fácil? Como la ciudad no estaba interconectada y el país estaba más distante que nunca, pues ibas a otro lugar y te volvías a registrar. Había gente con 2, 3 registros, era lo más fácil. Ahorita con apellido cambiado, ¿no? Así es, los famosísimos que se iban a casar a cada pueblo. Se podía hacer. Y de ahí
pasaron a las Olivetti primero, unas máquinas grandotas, tuvieron que volver a cambiar esto, de allá pasaron a a la computadora, y en los 90 aparece una palabra que iba a ser pues el primer intento de agrupar todo esto, porque antes si tú ibas al Seguro Social te pedían una información, ibas al Infonavit te pedían otra, ibas al Registro de Población te pedían otra cosa, y todos tenían la misma información 1000 veces y se volvía pues obviamente un tango. Pero llega el primer intento en los 90 que es la CURP. Y la CURP es un número que hasta ahorita nadie se aprendió, nadie sabe cuál es su CURP. Porque está muy largo además. Era muy largo y era un mecanismo muy, muy interesante, muy, muy listo. De cada espacio se refiere a un estado, a dónde naciste, si naciste en el extranjero, en qué año naciste, qué sexo tienes, cuáles son tus apellidos. Pero tenía fallos, por ejemplo, yo me enteré en el registro civil que si nacen unos gemelos y les ponen, por ejemplo, Mariana y Marián o Román y Ramón, pues van a tener el mismo CURP y te tienes que comunicar y pedirle a la RENAPO que no entres en factor riesgo. Y así miles de historias de terror que francamente diario en el registro civil te puedes enterar de gente. Yo he visto gente hasta con 4 actas que tiene 4 o 6 CURPs y todo esto, pues, ¿qué es lo que pasa? Llegamos a un momento en el que dicen la tecnología avanza y tenemos, la necesidad de centralizar y organizar esta información. ¿Para qué? Dicen las voces críticas del programa. No, porque el manejo de los datos, la seguridad, ok. Y dispersa por todas partes, está mejor guardada que esté en una base de datos controlada por la CEVAP. Yo lo dudo mucho. Que dicen que no, es que esto abre las posibilidades para que pasen otras cosas. Pues es como decir, voy a seguir cocinando en una hoguera de leña en vez de pasar a una muy moderna cocina de inducción porque me da miedo electrocutarme. Claro. Entonces, pues todo esto es lo que está pasando y este documento último lo que va a hacer es evitar todos esos problemas. Que no puedan clonarte la tarjeta porque te van a pedir pues, tus datos biométricos para corroborar las compras probablemente. Que en una transacción tu hermano que se estaba peleando los terrenos del papá no pueda bajarte la firma, falsificarse con algún perverso y fingir una compraventa, o que alguien en otro estado de la República se haga pasar por ti y esté cobrando tu beca o esté cobrando tus apoyos. Todo eso se va a acabar porque con los datos biométricos tú tienes la posibilidad de capturar las 5 huellas dactilares de ambas manos. Y la vista, ¿no? Tus 2 iris, que eso es irreplicable. Además, tu rostro, para que la persona con la que estés hablando, cualquier persona burócrata o un dependiente o un abogado o cualquier persona en lo que estés haciendo, pues te pueda comprobar que físicamente eres tú. Y además, tu firma electrónica, tu CURP, la clave alfanumérica, las líneas de referencia, y todo esto va a blindar para que nadie que no seas tú pretenda ser tú. De hecho, los bancos ya lo están utilizando. Sí, con la foto te identifican prácticamente, ¿no? Sí. Y también con el iris. Pero hay una cosa, ¿y qué va a pasar con los adultos mayores, con gente que a veces sus huellas ya no aparecen, ¿no? Y que también tiene problemas de la vista? También eso es otro asunto, ¿no? Hay muchísimos casos curiosos sobre estos y a mí me encantan. Fíjate, hace poquito tuvimos la situación del factor madre en el registro civil el año pasado. Afortunadamente lo pudimos corregir. Simplemente el sistema no lo prevenía. Me refiero al sistema, el software con el que opera. Es como que tú llegaras a un lugar y pidieras algo que no existe en el menú. El sistema no tiene cómo capturar. No, el que se armó para en ese momento. ¿Y qué pasó? Tampoco para no binarios se pudo resolver gracias a en una gestión allá que tuvimos una interlocución con los usuarios, más entró la CUDEI. En otro tema tuvimos que recurrir al amparo porque para eso sirve. Y pues siempre respondiendo y intentando que las cosas sean. Por ejemplo, también hace poco tuvimos el tema del el género no binario, que también se reconoció. Aquí ya se aprobó, de hecho, se está ejecutando. Por cierto, ya que toca el tema, ¿no hay un riesgo para quienes luego quieren viajar al extranjero? Porque si se supone que cambian de personalidad de alguna manera, de preferencia, a nivel pasaporte eso se acepta. Eso es una duda. Justamente son todas estas preguntas que no se habían hecho porque no estaban en la conversación. Ahora que estamos reivindicando esos derechos
pues en el gobierno de la presidenta Sheinbaum, que hay espacio para el debate y sobre todo para las soluciones, pues todo esto aunado al ahorita el último avance para el reconocimiento de la identidad, pues es que se pueden plantear y por supuesto vamos a pensar en los adultos mayores y ya se pensó en los niños que pues hasta los 5 años no tienen formadas las huellas dactilares en las yemas y también para las personas que pues no tengan algún miembro, ya se pensó, o sea, es un tema que justamente aprendieron de todos los errores de la curva alfanumérica que no consideraba y ahora pues ya en la nueva realidad y atendiendo a la nueva sociedad mexicana en que vivimos, pues puede responder y garantizar el derecho a la identidad, no solo desde el punto de la seguridad, sino también la reivindicación de derechos que antes habían estado excluidos, ¿no? Ahorita, a partir de la tecnología, podemos reintegrar o acercar gente al Estado para que sean reconocidos, contados, para que accedan a sus derechos de salud, de identidad, de educación, de patrimoniales, etcétera. Sí, hace una semana y tanto, ¿no? Sucedió el famoso caso de allá de Tzilam, donde una persona del Quintana Roo vino se le ejecutó. A vivir acá. Ajá, entonces surgió de nueva cuenta este asunto de que si nosotros hubiéramos contado con datos biométricos, sería relativamente más sencillo saber quiénes están entrando a Yucatán. Por ejemplo, Yucatán, que supongo que de los estados donde más gente entra, no solo de nuestros vecinos, que ya ya lo platicamos acá, que es un peligro, ¿no? O es un problema, no un peligro, un problema, pero también vienen de otros lugares de allá. ¿Esto cómo se está pensando allá cuando se formula este asunto de la CURP? ¿Y cuánto nos va a llevar, por Carlos? Quiero ser muy puntual en este tema porque a veces se confunde y lleva a cosas que parecen sacadas de una novela de Ray Bradbury, ¿no? No es el caso. Una cosa es el control y otra cosa es la trazabilidad. A través de los datos biométricos, tú no puedes controlar físicamente quién cruce la línea de un estado a otro, pero sí puedes saber, porque va a tener un documento de educación, el trazo. Si fue y hizo una transacción, pues va a tener una trazabilidad de dónde ha estado. O dónde está o qué hace, ¿no? O qué actos ha tenido y te va a poder dar una idea de dónde está un ser humano. Eso no implica que a través de este documento te vayan a estar vigilando y sabiendo dónde estás haciendo. Pero sea un delincuente. O sea, estos cuates tenían cuentas pendientes, ¿no? Y sí estaban siendo buscados y todo eso. O sea, cuando tú tienes eso, obviamente a una persona de común, pues no los vas a estar siguiendo, pues justamente es contra lo que está la sociedad. Pero sí cuando hay un criminal, un delincuente que viene a guardarse, por ejemplo, acá, que es muy común, vienen a guardarse. Eso sí, exactamente. Tenían facultades ustedes. No ellos, pero sí. O sea, la RENAPO, que finalmente depende de la SEGOV. ¿Qué es lo que va a pasar y qué pretende también facilitar y proteger este documento? Que se vuelva tan común que ahora tú antes puedes conseguir de alguna manera una INE falsificada o inclusive un acta que no sirve de nada porque finalmente la tienes que cotejar con un sistema. Pero esta persona, y entiendo dónde va, se podía hacer pasar por otra. En cambio ahora con la CURP ID de datos biométricos, cuando quieras rentar una casa te va a decir, sí, dame tu INE. Oye, un momento, el propio inquilino, no el Estado. O sea, claro, te va a decir, oye, el dueño yo no te voy a rentar a ti, te están buscando en otro estado, el dueño del predio. O cuando quieras comprar o rentar un auto, te van a decir, oye, fíjate que aquí me mandas, aquí estás boletilado. No. Entonces desarmas y al desarmar, pues es mucho más difícil seguir delinquiendo o evadirse de la acción de la justicia. En eso puede ayudar muchísimo, sin lugar a dudas, pero repito, no es un instrumento de control. Sí. ¿Y cómo este nuevo procedimiento que es innovador, licenciado, cuánto tiempo les va a llevar en el caso específicamente del registro civil? Va a llevar de por vida. O sea, para hacer... Va a ser para siempre y es la nueva manera en la que se va a trabajar. Nosotros no somos quienes lo implementamos, somos auxiliares del Registro Nacional de Población. De RENAPO. Y tenemos un módulo habilitado, 7 módulos habilitados donde la gente va a poder ir voluntariamente para
pues poner en orden sus papeles. Ese es un buen capturar. tema, la gente responde, o sea, como hay aceptación, lo entiende la gente, porque a veces hay mucha desidia, ¿no? Y dicen, no, no sé qué es esto. Nadie se levanta con ganas de ir a hacer un trámite a ningún lado. Entonces, partiendo de allá, que te obliguen a cambiar tus documentos, pues da lata. Complicado. Pero para muchas personas es la oportunidad de corregir un montón de cosas que acuérdense cuando se los digo, no es ahorita ni es mañana, pero el día que uno fallezca y no le pueda dejar a sus hijos un legado, que no pueda cobrar su mujer una pensión por la que ya trabajó toda su vida, entonces allá sí a correr y dar vueltas para cambiar y ordenar cosas porque se vuelve un problema. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzará esto a exigirse como algo, como un requisito, vaya? Yo tengo una teoría y tengo la información oficial. La información oficial de RENAPO es que no se va a exigir de ninguna manera, que es voluntario, y eso hasta que me corrijan mis superiores, pues será otra cosa. Pero yo tengo mucha fe en que va a ser tan práctico y de uso inmediato y cotidiano que se va a establecer muy, muy rápido. Va a correr y se va a normalizar como pasaron el registro facial, que cuando se habló del registro facial, se hablaron de las mismas cosas que estamos hablando ahorita, del control, de los datos, de los peligros, de teorías de conspiración. Al momento en el que todos los que tenían iPhone podían realizar compras con su celular solo poniendo la cara y ya no se tenían que acordar de su pasaporte, de su password. Entonces ya todo el mundo se registró y ya nadie está preguntando qué problema hay. Y al contrario, agilizó las cosas. Cuando se den cuenta de los beneficios que puede traer esto para transacciones rápidas, para corroborar quién es quién, para garantizar. O sea, imagínate al Seguro Social, que se va a ahorrar tantos juicios de identidad de que, oye, que si tú eres, si no eres, si vivas con tal, si estabas casada, no estabas casada con alguien que es derechohabiente. No, hombre. Entonces la gente va a correr a tramitar este documento. Pero eso no responde a que sea, bueno, que sea demasiado lento esto. El número, por ejemplo, el número de oficinas que ha trascendido son muy pocas. Y si son muy pocas, pues obviamente mucho menos gente va a levantarse a hacer este tipo de trámites. Usted lo dice, Raúl, son las que han trascendido. Falta todavía cuántas va a abrir la RENAPO, qué campaña va a implementar, quiénes van a ser los otros aliados. Nosotros somos los pioneros y tenemos, claro, solo una estructura con la que cuenta el registro civil para hacerlo, pero a mí me da muchísimo gusto que seamos la dependencia piloto, vamos a llamarle, para ver y corregir y ir ajustando las cosas para que sepan, miren, los yucatecos somos un mercado muy especial y aquí yo siento que la RENAPO con todos los aliados van a tener que hacer ajustes muy puntuales para saber a dónde ir, cómo traer a la gente. Y a mí me da muchísimo gusto que tengamos la oportunidad del registro civil de ser los primeros 7 módulos que se vayan a implementar desde el mes de febrero. Pues qué bueno, porque la verdad que sí salió una nota en la cual decía la nota que por allá de febrero se iba a exigir como el nuevo CURP. Entonces qué bueno que ahora lo aclaras para nuestro público, para Que es nosotros mismos, ¿no? opcional, ¿no? Tampoco Que por lo pronto no es requisito no va a ser indispensable. bajo presión, ¿no? Así es completamente voluntario, hasta ahorita es opcional, leí la nota, no fue con ninguna información nuestra ni de la RENAPO. Sí, a veces Sí, lo Tuvimos que sacar a aclarar. hacer una aclaración precisamente porque se estaba hablando y construyendo una narrativa pues de imposición, cuando en realidad es una excelente oportunidad para que corrijamos un montón de problemas que tenemos de identidad. Oye, aprovechando su presencia aquí, ¿tendrá el dato de cuántos ya somos aquí en Yucatán? Hablando en referencia a lo de las actas de nacimiento y el descuento, ¿cómo cuántos somos ahora? No tengo el dato ahorita de cuántos somos porque eso responde más al INEGI. Nosotros podemos tener cuántos nos registramos Ándale. al año y tenemos, por ejemplo, que en 2025, que acaba de terminar, tuvimos 21.911 nacimientos registrados. Seguramente van a haber muchos más cuando sacan las cifras del INEGI. En matrimonios nos fue de manera espectacular, que vive el amor, a mí me da mucho gusto. Se siguen casando. 9.599 personas contrajeron. ¿Qué tasa es esta? Cuando hablas de 21,000 nacimientos, ¿de qué tasa? 2025. Sí, ¿de qué tasa estamos hablando? ¿Cuál es la tasa de nacimientos? 21.911. Esa no es la tasa, es el número absoluto. En porcentaje. El porcentaje. ¿Cómo estamos en Creo que no lo 2%? tiene ahorita.
¿Lo tienes ahorita? No entiendo la pregunta, pero seguramente... No, es curiosidad, ¿no? Porque En defunciones 13,414 y divorcios 3,495. Esos fueron los números. La gente se sigue casando y hay divorcios, pero menos, ¿no? Sí, menos de la mitad del número de matrimonios. Además, esta vez pues contribuimos desde el registro civil con los matrimonios, rompiendo el récord de las bodas colectivas, 600. En noviembre, ¿no? Sí, 675 personas, 75 parejas contrajeron matrimonio, pero seguimos en una tendencia alcista, sigue registrándose muchos bebés acá, eso me da mucho gusto, y sobre todo que estamos combatiendo el rezago, el registro tardío. Antes había gente que dejaba a sus hijos y los registraba pues prácticamente hasta que están en edad escolar. Bueno, pues quedan prácticamente 16 días 17, ¿no? Para aprovechar el descuento del 50% en las actas de nacimiento. Hasta ¿Cuánto dura? el 31 de enero, ¿no? Ya no es como antes de que tenía fecha de caducidad el certificado, ¿no? Así es, el certificado, gracias, porque ese es el nombre correcto, un certificado de nacimiento, la hoja verde que todos conocemos, es válida para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Pues justamente por estos problemas de los que hablábamos de identidad, el banco te pide una actual. ¿Qué tal si te cambiaste el nombre o te cambiaste de sexo o te corregiste algo? Las universidades siempre te piden una nueva. La realidad es que ya la tienen. Debe tener un mes, 15 días. La verdad es que es para siempre. Yo le recomiendo siempre a la gente. Pero cuando te piden un documento nuevo, se habla de que... Cada institución te da una fecha de caducidad. Por ejemplo, para su uso. 3 meses te pedían en el ISSSTE y una vez en el ISSSTE. Le dije, pues no sé, constitucionalmente tiene vigencia y tú me la aceptas porque pues ni modo que una norma esté por encima de la Constitución. Claro. Bueno, pues le vamos a volver a invitar al director del Registro Civil, Jorge Carlos Ramírez Ganado. Muchísimas gracias. Para que nos traiga más información. No le vamos a pedir que la próxima nos traiga la cifra de cómo vamos creciendo. Eso ocupa y preocupa, ¿no, Raúl? Sí, la de crecimiento. Bueno, eso es cifra. Lo que pasa es que hay que ser constante. Crecemos, pero ¿cuánto responde a la inmigración, a la gente que viene de fuera? Por eso tendrás que tener pero ya. de INEGI. Sí, ellos es más un dato estadístico que registral, pero sí podemos sacar la cifra, por lo menos de los que tenemos registrados. Claro. Tuvimos más de 300 matrimonios de extranjeros el año pasado, de ese me acuerdo. ¿Cuánto? Más de 300, muchísimo. A comparación de 2024, tuvimos muchísimas bodas de la comunidad LGTBQ+, tuvimos pues más de 169, si no me equivoco ahorita, cambios de género que antes eran a cuentagotas, tardaban muchísimo. Entonces, o no se hacían. Así. ¿Cuáles hay? 169. 169 fueron, no me acuerdo si es 2024 o 2025, pero por ahí anda la cifra. Y ahorita estamos entregando unos 15 o 20 a la semana. Entonces, atendiendo varios factores, se abrieron más de 34 oficialías que antes no habían. Cuando recibimos el registro civil, solo estaba presente en 66 municipios de los 106. Hoy estamos presentes en 103 municipios. Muy bien. Pues agradecemos la información, director. Invitado para una próxima vez aquí entre nos, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Que tengas éxito. Gracias, estimado auditorio, por estar en este espacio. Seguimos pendientes en Comunique Informa. Gracias y buenas noches.